Bienvenidos a otro vlog semanal. Yo soy Gaia y en el video de hoy vas a aprender mucho español. La lógica de este video es la siguiente. Es un vlog semanal, entonces voy a filmar un poquito cada día por 5 días. Después voy a editarlo y voy a subirlo a internet y fin. Entonces, hoy es el día 1. Contexto. Hoy es miércoles, son las 3 de la tarde. Estuve a la mañana trabajando en el podcast. Gaia, ¿tenés un podcast? Sí, tengo un podcast, lo pueden escuchar, espero que les guste. Pueden dejarme feedback siempre que quieran. Entonces, esta mañana estuve trabajando en el podcast, filmando episodios y editando episodios. Y después fui a hacer compras para la semana. Y de hecho acá tengo las bolsas. Y voy a mostrarles qué compré. Compré un paquete de yerba, un paquete de harina integral, un paquete de galletas de arroz, latas de atún. Estas tienen porciones individuales. Cada paquete trae 3 latas. Hay 3 latas como esta adentro de cada paquete. Y me gustan porque es una porción individual para una comida, para una persona. Una caja de lentejas y una caja de tomate triturado, una botella de aceite, otra caja, pero esta es de porotos, medallones de soja rellenos. Este está relleno con espinaca y queso y este está relleno con jamón y queso. Nunca los probé, son nuevos de hecho. Día es una marca de una cadena de supermercados, es la más barata de todas las cadenas que hay y bueno, tiene sus propios productos. Las cadenas de supermercados tienen su propia línea de productos y siempre son más económicos, más baratos que los productos de otras marcas. Y este es nuevo, no sé, lo compré para probar, para ver. También esto se guarda en el freezer. Y bueno, nada, es súper práctico y súper cómodo porque, no sé, llega la hora de la cena, tengo hambre, pum, abro el freezer, saco estos medallones, los cocino 5 minutos de un lado, 5 minutos del otro y listo. Vamos a ver. Seguramente no sean tan ricos, pero una comida me van a salvar seguramente. 2 sachets de leche, una suprema de pollo, queso cremoso, un sobrecito de queso rallado, un paquete de capeletinis, un paquete de fideos moñito. Se llaman moño porque, si observan bien, tienen forma de moño. Muy poco originales con el nombre. Y quiero decir que nunca compro estos fideos, solamente los compré para mostrarles que tenemos unos fideos que se llaman moñito porque tienen forma de moño. Papel higiénico y unas bananas, que en general no compro frutas o verduras en el supermercado porque suelen ser más caras y de peor calidad que en la verdulería, pero estas estaban baratas y parece que están bastante bien, así que aproveché y compré. Bueno, esa fue mi compra para los próximos días del supermercado y todo me costó $50. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es caro o es barato? En mi opinión es caro, es carísimo, no lo puedo creer. Es increíble, seguramente ya saben esto, pero en este momento, en noviembre de 2024, los precios de la comida son iguales que en Europa y a veces más altos que en Europa. Es una locura, porque los sueldos en Argentina no son iguales que los sueldos en Europa. No tiene sentido. Ahora voy a mostrarles qué compré en la verdulería.
Para empezar, compré algo que no es ni una fruta ni una verdura. Es pasta de maní, o mantequilla de maní, o manteca de maní. Y esta tiene stevia, un endulzante natural, en teoría. Compré un paquete de espárragos. Este es algo que descubrí hace poco. Probé por primera vez hace poco y es la cosa más rica del mundo. Estoy muy... Uy, tiene un hongo. ¿Saben qué es un hongo? Es esto. No me di cuenta cuando lo compré, así que voy a tener que comerlo rápido. Voy a tener que cocinarlo rápido para que no se ponga peor. Una planta de lechuga, que ya se me desarmó. Y es una planta de lechuga muy chiquita. ¿Y por qué? Se preguntarán. Y es porque esto que ahora está tan fresco, en 2 días está todo marchito, está todo feo. Y entonces, si yo compro una planta de lechuga grande, no llego a comer toda la planta antes de que se ponga fea. Esto me pasó 1000 veces. Entonces, la solución que encuentro es no compro lechuga porque sé que se va a poner fea y si se pone fea la tengo que tirar y es muy feo tirar comida. O 2, compro una plantita muy chiquita. Una docena de huevos, un zapallito, un limón. Como ven, mis compras son muy chiquitas. Como 1 de esto, 1 de aquello, 2 de aquello. Papa, una bandejita de arándanos. Voy a abrir esta bandejita para mostrarles los arándanos. Hoy son hermosos. Mandarina, zanahoria, tomates, cebolla. Y todo esto me costó $15. De nuevo, ¿ustedes qué piensan? ¿Es caro o es barato? Y bueno, siendo las 3 de la tarde, voy a proceder a cocinar el almuerzo. Bueno, así que acá tengo mi almuerzo. Puse un partido de básquet en la notebook para ver mientras como. Así que bueno, voy a comer y voy a seguir con el día. Chao, nos vemos mañana. Hola, bienvenidos y bienvenidas al segundo día de este vlog semanal. Hoy es sábado, son las 6 de la tarde más o menos y estoy en zona sur, en la provincia de Buenos Aires, pero en el sur de la provincia. Y vine a una feria. Una feria es un lugar y un evento donde venden cosas. Hay puestos con distintas cosas. ¿Y por qué estoy acá? Bueno, resulta ser que hace unas semanas mi hermano se compró unas impresoras 3D y empezó a imprimir cosas en 3D. Él vende mucho por internet, pero a veces viene a este tipo de eventos y hoy quise venir a acompañarlo. Entonces vinimos en auto. Armamos el puesto. Y ahora estamos
acá estamos con mi hermano y su novia. La novia de mi hermano es mi cuñada. Y bueno, ahora en un ratito vamos a hacer unos mates, porque es la hora del mate. Y me voy a comprar algo rico. Me compré un libro, estoy muy contenta porque me compré un libro muy popular, muy conocido, de literatura argentina y me costó $3, nada más, que es muy barato. Nos vemos después, chao. Hola, soy yo de nuevo, son las 9 de la noche más o menos, ya estoy en casa, ya volví. Resulta que cuando compré este libro me dieron un numerito para una rifa, para un sorteo. ¿Qué es una rifa o un sorteo? Es como una lotería. Entonces, en una rifa o en un sorteo dan numeritos a los participantes y después esos numeritos, uno es para el participante y otro va en una bolsa. Y entonces después cuando sortean, cuando hacen el sorteo, tienen todos los papelitos en una bolsa y una persona saca un número. Eso es un sorteo. Entonces, en esta feria a la que fui hoy, tenían un sistema de sorteo para incentivar las compras. Lo que sucedía era que si vos comprabas algo en cualquier puesto, te daban un numerito para un sorteo. Y entonces, cuando yo compré este libro, me dieron un número y después hicieron un sorteo y gané algo. Y acá tengo mi premio. Es un premio muy chiquito, ahora voy a mostrárselo, pero es muy satisfactorio ganar un sorteo. No es algo que pase siempre. Me puse muy contenta por ganar esta boludez nada más. Entonces tenemos un sobre y varias cosas. Primero, 2 cartas de Pokémon doradas. A mí no me gusta Pokémon, así que probablemente se lo regale a un amigo que sí le guste Pokémon. Después, un señalador de los Rugrats que dice para seguir después. Esto es un señalador o un marcador. Entonces esto sirve para poner en el libro. Yo estoy leyendo mi libro, y en un momento digo, bueno, basta, no quiero leer más. Y entonces pongo el marcador o el señalador en el libro para después acordarme dónde dejé de leer. Y por último, un lápiz con una goma. Este es un lápiz de Hello Kitty y en la punta del lápiz tiene una goma en forma de manzana. Y si prestan atención, pueden ver que Hello Kitty tiene en la cabeza un moño. Un moño es una palabra que aprendimos ayer. Nada, es un premio muy sencillo, muy chiquito, pero estoy contenta de ganar cosas. Bueno, y después lo último que compré fue unas prepisas que estaban baratas. Compré 3 prepisas a $3, es decir, $1 cada prepisa. ¿Y qué es una prepisa? Prepisa, gramaticalmente, morfológicamente, significa algo anterior a la pizza o a la pizza, ¿sí? Pre-pizza. Entonces, la prepizza es una masa para pizza ya un poco cocinada, precocinada. Entonces, compré prepizzas para guardar en el freezer y después, cuando quiera comer pizza, lo que hago es agarro la prepizza que ya tiene un poco de salsa, pero le pongo más salsa, le pongo queso y al horno. Es como un intermedio entre una pizza 100% casera y una pizza comprada.
está en el medio, porque la masa es comprada, pero vos haces el proceso de poner más salsa y poner queso y orégano. Nada, hoy es sábado a la noche, pero no tengo planes porque estoy cansada y quiero un sábado tranquilo. Así que ahora voy a cocinar algo, tal vez pizza. Voy a ver un partidito de básquet, me voy a bañar y me voy a dormir. Así que chau, nos vemos la próxima vez que filme. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos al día número 3 de este vlog. Hoy es domingo y son las 12 de la noche, así que estrictamente ya es lunes en realidad. Estoy en mi cuarto, estoy con el pijama puesto y estoy a punto de irme a dormir. Hoy fue un día muy tranquilo, no hice mucho en realidad. Al mediodía no tenía muchas ganas de cocinar y entonces herví los capelletinis y los comí con queso rallado. Y ustedes dirán, pero Gaia, ¿y la salsa? ¿Dónde está la salsa? ¿Dónde viste una pasta sin salsa? Y bueno, como les dije, no tenía ganas de cocinar hoy y hacer una salsa de tomate es la cosa más fácil del mundo, pero bueno, ¿qué puedo decirles? Realmente quería comer algo rápido. Después, a la tarde, iba a encontrarme con una amiga en una plaza para tomar unos mates y de hecho yo fui a esa plaza, pero apenas llegué, de hecho apenas me bajé del colectivo, empezó a llover y entonces tomar mates en la plaza y la lluvia son incompatibles, así que tuvimos que cambiar el plan. Fue una pena porque yo ya había preparado todo para el mate. Tenía el mate, la yerba, el termo, la bombilla y tenía unas galletitas también para compartir. Pero bueno, al final terminamos yendo a un café y estuvo bueno igual. Tomamos un café y compartimos un alfajor que era una bomba. Estuvo bueno. Y después el resto del día no hice mucho. No quiero ser repetitiva, pero la vida es repetitiva. Hice lo mismo de siempre. Ordenar un poquito, leer un poquito, cocinarme algo simple a la noche, bañarme. Bueno, y ahora me voy a dormir para empezar la semana con todo. Así que espero que estén disfrutando de este vlog y nos vemos el próximo día que filme. Chau, chau. Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos al día número 4 de este vlog semanal. Hoy es martes, son las 6:30 de la mañana y yo ya hice esta pila de panqueques de banana. Resulta que tuve insomnio. En realidad no pude dormir anoche. Me fui a dormir a las 12 de la noche y eran las 3 de la mañana y yo estaba así, todavía despierta. Y después de intentar dormir por 3 horas, dije, ok, bueno, tal vez puedo levantarme y empezar a trabajar. Y eso es lo que hice. Me levanté y estuve trabajando hasta que empezó a amanecer. Vi el amanecer y me dio hambre. Y dije, bueno, vamos a preparar algo. Y vine a la cocina y vi unas bananas que había comprado, que estaban muy maduras. Y entonces dije, bueno, ya fue, hagamos panqueques de banana. Y es lo que hice. Bueno, nada, me voy y nos vemos en unas horas. Chao. Hola, ¿cómo andan? Son las 4 de la tarde y no estoy en el cielo. Estoy en una plaza que se llama Parque de la Estación. Hay una biblioteca acá que se llama Biblioteca Parque de la Estación.
muy original y vine a trabajar un poquito. En videos anteriores les hablé sobre un proyecto en el que estoy trabajando y quería hacerme la misteriosa, pero en realidad voy a compartirlo con ustedes porque creo que un feedback temprano puede ayudarme. Y mi idea es muy simple, es muy sencilla. Tengo ganas de hacer una comunidad en Discord, de hacer un server en Discord para practicar español. No es nada original, pero creo que puede sumar mucho porque el valor agregado o la distinción sería como el valor agregado de mi canal, que sería español específicamente de Argentina o de Buenos Aires. Entonces tengo ganas de como armar diferentes salas. Tengo ganas de sumar un chatbot y un voicebot para las personas que, si no quieren hablar con personas reales o si no hay personas reales para hablar, puedan hablar con estos bots. También me gustaría organizar tal vez eventos para reunirnos virtualmente. Me gustaría subir recursos ahí también, tipo libros, links, no sé, diferentes cosas que también puedan hablar de, que ustedes puedan hablar de libros, de películas, de comida, que puedan mostrar fotos de sus gatos. Todavía estoy en una etapa un poco de investigación y de experimentación. Cualquier feedback es bienvenido y si tienen experiencia participando en servers de Discord específicamente para practicar idiomas, todo eso es más que bienvenido. Bueno, la verdad es que el día de hoy empezó siendo un poco desastroso, pero ahora repuntó. Así que ahora sin más me voy corriendo a mi casa, que tengo que dar una clase, y nos vemos más tarde. Chau, chau. Bienvenidos al día número 5, el último día de este blog semanal. Hoy es miércoles, mitad de semana, y son más o menos las 4 de la tarde. Ayer fui a una biblioteca, hoy voy a ir a otra distinta. Voy a trabajar un poquito más en el proyecto Discord, voy a llamarlo así, proyecto Discord. Y acá tengo un cuadro, voy a mostrarles bien, es un cuadro con un mapa de Argentina. Argentina queda en América del Sur, y tiene 23 provincias y una ciudad autónoma, que es la capital del país. Es Buenos Aires. Tenemos la ciudad de Buenos Aires, también conocida como Cava, por Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y tenemos la provincia de Buenos Aires. Administrativamente son dos cosas diferentes. La ciudad de Buenos Aires, Cava, es la capital del país, y la provincia de Buenos Aires tiene su propia capital, que es La Plata. Argentina limita al este con Uruguay y Brasil, en el norte con Paraguay y Bolivia, y en el oeste con Chile. Y bueno, acá está el Océano Atlántico y el Mar Argentino. Y acá, la provincia de Buenos Aires, y acá está la ciudad de Buenos Aires. Es un mapa ilustrado, entonces muestra de cada provincia las cosas típicas o icónicas de esas provincias. En Jujuy, en la provincia de Jujuy, hay un dibujito del Cerro de los Siete Colores, que es un lugar turístico. La capital de Tierra del Fuego es Ushuaia, la ciudad más austral del mundo. Y tenemos el tren del fin del mundo, que es el tren más austral del mundo,
y el faro del fin del mundo. En Santa Cruz, por ejemplo, podemos ver el glaciar Perito Moreno y la Cueva de las Manos. Es un sitio arqueológico con pinturas rupestres. En Misiones, por ejemplo, están las cataratas de Iguazú. Y bueno, de todas estas provincias, las provincias que yo conozco son Buenos Aires, obviamente, Santa Fe, fui muchas veces a Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, fui a Jujuy, fui a Salta un día igual, así que no cuenta, estuve en Tucumán, estuve en Córdoba muchas veces, es muy hermoso, estuve en Mendoza, tierra del vino, fui a Neuquén, fui a Río Negro y estuve en Tierra del Fuego. Bastantes provincias conozco. No conozco todas, me gustaría conocer todas. Bueno, y esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo y nos vemos en el próximo video o el próximo episodio de mi podcast. Chao, chao.